Por las que abrieron la brecha con el alma en la pelea, por las que siembran memoria para que la historia florezca, por la igualdad que se exige, por la justicia que falta, la voz de todas se une como una fuerza que canta. Y ahora marchamos unidas, que ningún paso nos falte, con la esperanza vestida de indignación y de arte, que retumbe en cada calle el grito de libertad, hasta que caiga el machismo y nazca la dignidad. Es un fuego que crece, no se apaga, no cede, la lucha de todas, la que al mundo estremece, la lucha de todas, la que al mundo estremece. Por las que abrieron la brecha con el alma en la pelea, por las que siembran memoria para que la historia florezca, por la igualdad que se exige, por la justicia que falta, la voz de todas se une como una fuerza que canta. Bienvenida a este segundo episodio de la Jornada de la Mujer de Cositas de Niños. Hoy vamos a mirar hacia donde la sociedad suele cerrar los ojos: las prisiones. Cuando escuchamos cárcel, pensamos en delito, pensamos en sentencia, pensamos en castigo, pero casi nunca pensamos en historias. En México, muchas veces la ruta hacia la prisión empieza mucho antes que el delito. Empieza en la pobreza, en la violencia, en el abandono, en un estado que nunca protegió, pero sí supo castigar. Porque el sistema de justicia no es ciego, y cuando se trata de mujeres, suele castigar doble. A las mujeres no solo se les juzga por lo que pudieron hacer, se les juzga por no haber sido lo que se esperaba que fueran. Hoy vamos a romper el cristal de los expedientes y las cifras para mirar lo que hay detrás del uniforme. ¿Qué significa vivir en un sistema diseñado por hombres y para hombres, donde la menstruación, el embarazo y el afecto parecen anomalías del reglamento? ¿Qué duele más, la condena o el abandono? ¿Qué revela un país cuando encierra a mujeres que nunca protegió? Para hablar de lo que el encierro le hace a la dignidad, a la maternidad y a la esperanza, nos acompaña mi amiga Karen Andrade. Karen es psicóloga social, egresada de la UAP Xochimilco. Desde muy joven ha enfocado su trabajo en la incidencia social, particularmente en procesos de reinserción de jóvenes en conflicto con la ley y de personas privadas de la libertad, con especial atención en mujeres. Su enfoque combina emprendimiento, desarrollo de habilidades blandas y perspectiva de género para resignificar historias que el sistema suele reducir a expedientes. Cree en transformar narrativas de exclusión en procesos de agencia y cambio. Su trabajo no solo observa el problema, interviene para reconstruir dignidad y abrir posibilidades donde parecía no haberlas. Porque detrás de cada mujer privada de la libertad no solo hay un presunto delito, hay un Estado que llegó tarde, hay violencia que nadie quiso ver, hay desigualdad que empujó primero. Hoy no vamos a hablar de ellas únicamente, vamos a hablar de nosotros como país. Y créeme que lo que revela esta conversación no es para nada cómodo. Pero antes de continuar con este episodio, quiero recordarte que te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube dándole clic acá abajo y activando las notificaciones para que no te pierdas de nada del material que subamos aquí al canal de YouTube de Cositas de Niños. Pero si nos escuchas o nos ves en plataformas de audio, de igual forma te puedes suscribir. No olvides, por favor, darle like y compartir a este episodio para que más personas puedan verlo o escucharlo y logremos cumplir con el propósito de visibilizar y cuestionar estos temas. Pero sin más, te doy la bienvenida al episodio número 2 de la Jornada de la Mujer de la 7ª temporada de Cositas de Niños. Hey, escucha, ven pa' acá. Somos cositas que nadie va a callar. Rompiendo tabúes nos vamos a desatar. Vulnerables pero listos para azar. Nos dijeron no hables, ¿qué más da? Aquí estamos juntos, no hay que ocultar. Cositas de niños, vamos a gritar. Compartimos todo, sin miedo de hablar. Te doy la bienvenida a este episodio de la Jornada de la Mujer de Cositas de Niños. Y hoy tengo una invitada que yo quiero mucho, una experta en este tema, alguien que sigue trabajando día tras día por hacer de este país un mejor lugar para vivir. Mi querida Amix Karen, bienvenida a Cositas de Niños. Por fin Hola, se te hizo. por fin, mira, aquí estamos. Para el que es paciente siempre tiene una recompensa, entonces por fin andamos por acá. Me da mucho gusto saludarte, sabes que siempre es un gusto platicar contigo y ampliarnos las perspectivas, en lo que coincidimos, en lo que no tanto, pero siempre es muy padre platicar. Y vamos a hablar de un tema bien interesante, un tema que tenía rato que quería tocar en la Jornada de la Mujer y no se había dado el espacio hasta ahora. Y voy a irme unos 10, 15 años atrás.
hubo una serie llamada Capadocia, producida por el extinto productor, y digo extinto porque ya no hace ese tipo de trabajos, Pigmeno Ibarra, una gran producción que abordaba las problemáticas de las mujeres en la cárcel. Claro, sí, digo, tenía trama, pues finalmente una serie, hablaba de narcotráfico y demás, pero más allá del tema de delincuencia organizada, mostraba las historias de las mujeres en la cárcel, ¿no? Historias crudas, historias rudas, historias que, pues, para la edad que yo tenía en ese momento, pues de cierta manera, pues nada más las veías ahí, ¿no? Pero la crueldad con la que te la narraba en la serie, a mí sí me impactó, pues a mí sí me dejó muy marcado. Y últimamente he estado como tentado a volver a ver Capadocia porque es una gran serie, de verdad. Si tienen oportunidad, véanla, está en HBO Max. Y esta vez dije, es hora de tocar el tema porque es un tema muy actual, un tema bien importante, pero sobre todo, bueno, este episodio está saliendo en marzo, pero lo estamos grabando hoy, 25 de noviembre, que es día para eliminar la violencia en contra de las mujeres. Y el tema es que las mujeres siguen viviendo, a pesar de que México supuestamente es un país en el que se apoyan las mujeres, tenemos un gobierno feminista y demás, las mujeres Ana. siguen siendo víctimas del sistema. Y pues, Karen, vamos a iniciar creo que una de las preguntas más complicadas en esta conversación. Y es, ¿quién es realmente una mujer privada de la libertad cuando dejamos de verla como un expediente, como una cifra, y la vemos realmente pues como un ser humano, como una mujer? Claro, pues justo como lo dice en tu pregunta, es una mujer. Antes era muy común el término presos, presas, reclusos, reclusas, y entonces ahorita se trae esta idea de la importancia de dejar la palabra persona. Lo que se nombra hace que las cosas existan. Y entonces, no en un punto de comparación, pero por eso ahorita es persona con discapacidad, persona con sordera, persona contra persona. Y lo mismo pasa en las personas privadas de la libertad. Su identidad como personas va antes que cualquier cosa. Y en el caso de las mujeres, justamente lo que se busca es visibilizar que siguen siendo mujeres, que son mujeres con historias, que son mujeres con pasado, con problemas, son madres, son hijas, son hermanas, son estudiantes, son maestras, son muchas cosas. Que entonces cuando nosotros olvidamos esta palabra mujer y solamente describimos el contexto en el que se encuentra, pasa justo como dices, ser solo una cifra, a creer que todas las podemos meter en la misma caja. Y en realidad no hay una caja en donde cabemos dos personas porque no hay personas iguales. Y lo mismo pasa en esta situación. Entonces, el recordar que ante todo son mujeres y que entonces, como cualquier mujer, vienen de un contexto y de una situación, es lo principal para no perder el ojo en lo que dices, que son personas, son seres humanos, y desde ahí podemos encontrar y entender muchas cosas que en este tema en específico casi no hablamos. Y que aparte les da esta diferencia a no solo decir personas privadas de su libertad, sino mujeres, porque cuando hablamos de mujeres entra la perspectiva de género y que justo va a salir de particularidades que en el tema de hombres no se ven. Y que si lo evitamos, pues todas estas particularidades también dejan de existir. ¿Qué historias se esconden detrás de cada uniforme y que rara vez salen a la luz? Pues mira, cuando yo empiezo a trabajar con personas privadas de su libertad y después empiezo a enfocarme también en las mujeres, algo que siempre me salía era, estás defendiendo a delincuentes, estás defendiendo a gente mala, estás defendiendo pues todos los estigmas y palabras que se te puedan ocurrir y que seguramente a mucha gente también se le ocurrirán otras palabras, ¿no? Pero la realidad es que en esta plática yo no busco llevarlos a son culpables o son inocentes. Eso lo dicta el sistema penitenciario, que podemos hablar si va bien, si va mal, pero la realidad es que en esta plática tú y yo no podemos señalar quiénes sí y quiénes no, porque aparte también es entrar dentro de un estigma de todas son malas o todas son buenas, y sigue habiendo una diversidad, como hablábamos antes. Lo que sí te puedo decir, y no podemos dejar a un lado, es que cuando hablamos de mujeres, la mayor parte, lamentablemente, sí está ahí por un hombre. Ya sea porque lo apoyó, porque lo siguió fielmente, porque nunca lo cuestionó nada, porque aceptó todo,
porque su situación económica, su situación familiar hizo que decidieran no salir de ahí. Entonces, sí existe un número muy grande de mujeres que el delito va unido a un hombre, que las causas, que es la persona con la que está dentro de la misma sentencia, del mismo proceso penal, es la causa, son hombres. Pero también existe esta parte de la necesidad económica, y más en un país donde las mujeres mayormente son quienes llevan a la familia, quienes tienen que mantener a los hijos, quienes tienen padres ausentes, esposos ausentes, quienes tienen que cumplir este rol de madres, incluso aunque no lo sean. Y al final del día, las necesidades muchas veces son de hoy. Si yo tengo hijos y mis hijos tienen hambre hoy, yo tengo que ver de qué forma comen hoy, no mañana, no en un mes, no en un año, tiene que ser hoy. Entonces también estas situaciones económicas que vivencian por la desigualdad son una raíz muy importante por las que pueden llegar a la comisión de un delito. Que si bien sí existen aquellas que de forma consciente y buscando un dolo cometen un delito, la realidad es que la mayoría sí están por temas de hombres o por temas económicos. Y en ese sentido, ¿qué tienen en común la mayoría de las mujeres que llegan a prisión en México? Pues mira, aquí curiosamente encontramos una ambivalencia muy grande. ¿Por qué? La mayoría están por delitos graves, o sea, por situaciones fuertes, pero son primodelincuentes, o sea que es la primera vez que cometían un delito. A contrario de los hombres, que vemos que fue como escalando la comisión y también escalando la sentencia. En este caso, ellas están por la primera vez que lo cometieron, perdón. Por otro lado, la mayoría de ellas tienen menos de 40 años, y quienes tienen más suelen ser porque los cumplieron ya dentro, no porque están ingresando, que sí existen los casos, pero en la mayor cantidad, todas tienen entre los 20 30 años. Su educación, el rango común es educación básica. Sin embargo, pues si encuentran que la mayoría sabe leer, sabe escribir y de ahí que puedan desarrollar ciertas actividades, la mayoría de ellas, justo por estos estudios, se dedicaban a temas de comercio, a temas de cuidado, trabajo de hogar, contrario de los hombres, que es más común verlos en oficios. Pero justo por este tema, pues académico, tenían trabajos con bajos recursos, pero sí mantenían a sus familias. Entonces, si te das cuenta, vamos viendo como una pelotita de esta situación, pero esta, pero esta, pero esta. La mayoría son madres, la mayoría mantenían justo a personas antes de ingresar y actualmente lo hacen. Son quienes más buscan espacios de recreación, cursos, capacitaciones, talleres, son quienes más se gradúan económicamente, pero también quienes menos oportunidades de acceso a esto tienen. Entonces, en realidad y buscándolo en general, son mujeres que buscan salir adelante en sus contextos, pero que también dentro seguimos viendo una desigualdad hacia las oportunidades que pueden, comenzando porque de los más 300 centros que existen a nivel nacional, solamente 22 son femeniles. Algo que aprendí estudiando derecho es que para entender una conducta hay que entender un contexto. Y la siguiente pregunta va para allá. ¿Cuánto de la historia de estas mujeres viene marcada por la violencia incluso antes de cometer un delito? Pues mira, sin pensar siquiera en las mujeres privadas de la libertad, estadísticamente una de cada tres mujeres hemos vivido algún tipo de violencia. Entonces, ya que casi la pregunta se contesta sola, la mayoría sí vienen de una situación de violencia. Aterrizándolo un poco más en el sistema penitenciario, en temas de adolescentes, las adolescentes privadas de su libertad muestran más o menos un 30% que vienen de familias violentas, de contextos de violencia, que lo comparamos con los jóvenes en conflicto con la ley, que es aproximadamente el 20%, o sea, disminuye un 10% desde ahí. Si investigamos esta cifra más a fondo, la mayoría vivenciaron estas violencias desde su infancia. ¿Qué es esto? Que toda su vida es lo que los ha acompañado. Y psicológicamente, y es algo que nosotros sabemos, tendemos a repetir patrones. Si yo toda mi vida crecí viendo violencia,
entonces la voy a replicar. ¿Por qué? Porque lo tomo como algo propio. Si yo vi a mi padre violentar a mi mamá, es muy posible que tenga una pareja violenta. ¿Por qué? Porque es lo que conozco. Y que además nosotros como sociedad seguimos fomentando con esta idea del amor romántico, con esta idea de que la familia tiene que poder todo, que las mujeres hay que resistir. Entonces, sí, he estado marcando desde un inicio, lo siguen replicando, incluso muchas de ellas ni siquiera han caído en cuenta que están ahí por todo esto que las acompañó desde un inicio, porque es tan normal para ellas que hacerles entender que lo que vivieron fue violencia es sacarlas de una realidad. Platicando contigo, me decías que a las mujeres se les dan más años de prisión por el mismo delito a manera de un castigo social por ser mujeres. ¿Por qué es esto? Sí, mira, en general, y esto seguramente saldrá en varios de los temas, México es un país punitivo. Buscamos el castigo más que la reinserción, más que el arrepentimiento, más que lo que sea, es el castigo. Y entonces, ¿qué mereces sufrir por lo que hiciste? En el caso de las mujeres, se le suma que las mujeres tendríamos que ser sumisas, tendríamos que ser tranquilas, no somos violentas, nos callamos las cosas. En el deber ser que la sociedad ha puesto sobre nosotras, no tendríamos por qué cometer un delito. Al contrario de los hombres que es que tiene que usar su fuerza, es que cómo demuestra su masculinidad, es que ellos son agresivos y muchas cosas que al hombre lo justifican, a las mujeres nos victimizan y nos revictimizan además de eso. Justo en esta revictimización que existe, estadísticamente, las mujeres, por la misma comisión del delito, por exactamente el mismo y los mismos elementos, tiende a tener 5 años más que los hombres. Incluso lo más común es que la sentencia de un hombre que es a 5 años, para la mujer sea 25 años. O sea, 25 años más, aunque lo mínimo normalmente son los 5. O por el contrario, pensemos que tú y yo somos causas de un robo a mano armada. Yo te acompañé, yo guardé las pertenencias, pero tú disparaste, tú gritaste, tú todo, nos van a juzgar igual. Independientemente de que no haya ejercido violencia, entro en la misma caja. Y cuando es en contra de los hombres, sí tiende a ser qué hizo nada más él. Y desde ahí, pues podemos hablar de un castigo que es por el delito, pero también por el fallar en lo que se pensaría que es ser mujer. Y justo para allá mi siguiente pregunta. ¿Cuántas de estas mujeres privadas de la libertad están pagando, pues justo por culpas que nacen en la desigualdad y no necesariamente en la comisión de un delito? Te voy a compartir algo que escuchaba apenas y con las palabras tal cual las escuché. ¿Por qué crees que a la gente pobre que se vuelve rica le hacen películas? Y era porque se convierten en un caso de éxito, porque entonces esa persona que viene desde abajo hay que admirarlo todos porque lo logró. La realidad es que se vuelve uno en muchas personas y no quiere decir que las demás que no fueron un caso de éxito no se estén esforzando ahorita. Son personas que le están poniendo todo para salir adelante, pero en un sistema y en un mundo que no está hecho para que todos avancemos. Y si de por sí, cuando hablamos de perspectivas de género, sabemos que la mujer ya tiene ciertas problemáticas por el hecho de nacer mujer, si sumamos al que algunas son mujeres indígenas, afrodescendientes, que no saben leer, que no saben escribir, que vienen de situaciones o familias ya marcadas por la violencia, entonces, ¿cómo es que les pedimos pensar en una realidad diferente si es la única realidad que conocen? Yo, ¿cómo te digo, Vic, ¿por qué te gusta el negro? Si me lo contestan, ¿por qué a mí me gustaría? Yo no puedo intentar entender el mundo a través de mis ojos. Tengo que conocer las historias y justamente ellas vienen de desigualdades que ni siquiera nosotros entenderíamos y que son suma de desigualdades. La que justo no habla, pero aparte es indígena
es mujer y es afrodescendiente y viene de un padre ausente y le vamos sumando, ya está, me gusta mucho la metáfora de la carrera, ya está muchísimo atrás en esta carrera en donde todos quieren que lleguemos a la par de la meta. Y retomo un poquito lo que yo te decía, para algunas no hay tiempo para esperar que todo mejore. Muchas quienes sí cometieron los delitos es por una necesidad de cubrir esto ahorita. Yo tengo que pagar mi renta hoy, si no me corren. Yo tengo que pagar lo de la escuela hoy, si no lo sacan. Yo tengo que hacerlo hoy. Y si en un mundo donde ya agoté mis alternativas, la única es esto, pues habría que preguntarnos si nosotros no fuimos parte también o solamente ella tiene la culpabilidad. ¿Cómo influye, y regresando al tema de los contextos que estamos, pues básicamente analizando, cómo influye la pobreza, la falta de oportunidades y la marginación, pues en estas mujeres que terminan en prisión? Influyen muchísimo. Hay casos de mujeres indígenas que están cumpliendo una sentencia y al momento no saben por qué están presas, por qué están privadas de su libertad. ¿A qué voy? El sistema no cuenta con intérpretes. Y entonces solamente vivieron un juicio que nunca entendieron, que el abogado también nunca les entendió, que no hubo entrega de pruebas porque nunca se supo qué había que hacer y solamente están ahí y están aisladas también dentro de los centros, porque ¿cómo te comunicas si no hay nadie de tu misma comunidad? Entonces, partiendo de ese ejemplo, te puedo dar varios de cómo es que justo esta marginación continúa y que aparte, pues dentro de los centros también todo tiene un costo. Y si cuando estabas fuera no pudiste generar ciertas oportunidades, adentro todavía está más limitado y hace que incluso algunas recaigan o tengan que caer en otras situaciones que las pongan en riesgo justo por temas de supervivencia, porque la marginación que tenían afuera se exponenció adentro y que también, por otro lado, el que paga tiene la oportunidad de poder tener un buen abogado, de tener defensoría, de tener muchas cosas. Entonces, si desde el juicio no estuvieron en oportunidad porque no había recursos en su vida diaria, pues dentro esto solamente va a crecer más y lleva lamentablemente a muchas que ni siquiera eran incidentes a caer en eso, te digo, solamente por temas de supervivencia. Justo, tú has trabajado en la cárcel, has convivido con ellas. ¿Cómo es un día normal de una mujer privada de la libertad? Ellas sí tienen una rutina que es esto, horarios con los que no pueden jugar, ¿no? Ellos tienen, y ellas, sobre todo, pues sí, ellas, estamos hablando de ellas, tienen una hora para despertarse y pasar su lista. ¿Qué es esto? Reportar que están ahí, ¿no? Después pueden o no hacer sus actividades, porque ya es decisión si tienen un curso recreativo, si tienen un oficio, si tienen un trabajo, si tienen una visita, si tienen una audiencia, pero pues en realidad son las mismas todo el tiempo. Después comen, terminan sus actividades, pasa de lista y regreso. Y al día siguiente lo mismo. Y para aquellas que por lo que sea deciden ni siquiera tener actividades de recreación o trabajo, pues casi que solo existen todo el día, porque no deciden no hacer nada y quienes lo deciden pues está limitado a lo que pueden hacer y también si pueden acceder a ello, ¿no? Porque si quiero practicar un oficio pero no tengo los recursos, pero entonces tengo que trabajar y mi trabajo es lavarle la ropa a otras compañeras que sí tienen para pagarme lavar la ropa. Se vuelve una normalidad que yo creo que nosotros desconocemos que pero para ellas son lo que las mantiene, o sea, es cómo hago mi vida lo más acercado a lo que yo conocía para seguir pensando que hay algo allá afuera a lo que puedo regresar. Porque muchas veces es tan diferente que cuando salen ya no entienden el mundo, porque el mundo avanzó y lamentablemente no con ellas. Justo en ese sentido, de lo que tú has tenido oportunidad de ver, ¿qué condiciones materiales vulneran su dignidad de forma cotidiana? Uy, pues mira, si regresamos a que solo hay 22 centros femeniles, te digo, de los más de 300 que existen, te estoy hablando que los que están hacen que las mujeres se tengan que mover de estado. O sea, que desde ahí ya hay un tema de movilidad, ¿no? Ya para que sea un centro femenil,
me desplazo a otro lado, aunque eso involucre que muchas veces mi familia no me pueda seguir. No tiene que ver con que no me quiera seguir, no se puede. Entonces, entran temas de aislamiento. O si pensamos en aquellos que son mixtos, que es en un centro donde encuentras hombres y mujeres, pues también vemos que es el espacio que nos sobró y termina siendo el anexo, el pedacito que no sabíamos qué hacer con él y que obviamente no está condicionado con los aulas como deberían de ser, con áreas de recreación, con la privacidad necesaria, con los elementos que una mujer necesitaría. Es la mujer, adáptate a lo que nosotros te estamos ofreciendo. No está pensado en cómo lo hacemos para la mujer, sino que la mujer se adapte. Y que también, al ser centros, en caso de los mixtos, mayormente de hombres, los custodios también son hombres. Y entonces las situaciones de violencia se replican porque son ejercidas por hombres, están expuestas a temas de abuso, a temas de violencia, eh, incluso los niños que llegan a estar ahí también en situaciones de riesgo, porque no es lo mismo vivir dentro de un centro de mujeres a un centro mixto. Lamentablemente los mixtos sean más casos de abuso hacia los niños y que en general, como la infraestructura está destinada a la población masculina, que es la de la mayor cantidad, lo que nos sobra, y si nos sobra, lo invertimos en las mujeres. Pero si nos sobra, porque solamente el 5,9% del total son mujeres. Entonces, ¿para qué nos enfocamos en mujeres si es menos del 10%? Pero si, como decías, lo dejamos de ver como una cifra, nos damos cuenta que son casi 14,000 mujeres que están viviendo en condiciones inhumanas. Y para allá va mi siguiente pregunta. ¿Cómo se vive el acceso a la salud, la higiene, medicamentos, privacidad y menstruación en un sistema que no fue diseñado para mujeres? Pues mira, voy a empezar con la pregunta de cómo estamos viviendo nosotros la salud desde aquí, que de por sí es insuficiente, no satisface nuestras necesidades, no hay una existencia de medicamentos, las citas hay cuando se pueda. Ahora enfócalo en ellas, que aparte, pues incluso en temas médicos, esta calidad humana se les pierde. ¿Y qué pasa? ¿Yo por qué voy a atenderlas? Si es que ellas son malas, si no lo merecen. Entonces, la salud es insuficiente. No hay tratamientos adecuados, no hay seguimientos adecuados, entra el tema de las exageraciones, incluso lo sumamos a que si un custodio generó violencia, pues eso no se va a reportar y entonces mujer, cúrate sola, porque si tú vas al médico y ven tus heridas, va a haber una investigación que yo no quiero que se haga, ¿no? Entonces, pues se va aumentando esto por ejemplo, en temas de menstruación, hay mujeres que pueden vivenciar todo su periodo con la misma toalla sanitaria, porque no hay otra. Tuve alguna vez una compañera que me decía, es que la solución es que vayamos y regalemos pañales ecológicos y ya nada más que los laven todos los días, ¿no? No hay agua. ¿Cómo lo lavas? Si lo cuelgas y te lo roban, ¿qué va a pasar? ¿Sabes la cantidad de infecciones que se van a generar entre este intercambio? Porque sí, no es que tú no quieras estar manchando tu pantalón, pero no tienes con qué. Y entonces, cada situación que yo tengo se va empeorando. Si empecé por una tos, pero no recibí medicamentos, sube a neumonía y aparte mi celda, como es muy fría, se convierte en esto y se convierte y se convierte y se convierte. Y el tema en general, pues ya es algo que no podemos estar cuidando porque ya los médicos no pueden atender tanto. Estamos hablando de impacto en salud física, pero todo esto, tú que lo viviste, ¿cómo impacta su salud emocional? Pues mira, ¿alguna vez te has sentido tan triste que no te dan ganas de nada? Así Aquí es. pasa al revés. Como ellas se sienten tan desatendidas, no me dan ganas de nada. Y también es una realidad que muchas mujeres nos gusta sentirnos bien, nos gusta arreglarnos, nos gusta sentirnos sanas. Y si esto no es posible, genera que yo también me pierdo.
Si mi identidad y de donde yo me forcé era de estar maquillada y no me puedo maquillar, me voy a sentir diferente. Si mi realidad era que mi cabello se me viera bien y ahorita pues no tengo las condiciones, también me puede afectar. Ahora en términos físicos, pues también se refleja. O sea, hay veces que uno le duele tanto la cabeza que se enoja y que se aísla y que se pero mañana quizás se me quite el dolor de cabeza y ya me siento mejor. Ellas con esta falta de atención médica puede ser que ese dolor nunca se les quite. Y entonces es yo creo que lo principal que genera que ellas vayan perdiendo este concepto de mujer. Ellas mismas empiezan a olvidar quiénes son y entonces se empiezan a percibir como una cifra. Y cuando se empiezan a percibir solo como cifras, se pierde su intención de reinserción social, se pierde su intención de proyecto de vida, se pierde su intención de seguir adelante y eso se va sumando a todas las demás situaciones que enfrentan. Y si creímos que esto ya era complejo, vamos a complicar un poco más esta conversación y vamos a hablar de la maternidad. Uy. ¿Qué ocurre con las mujeres embarazadas o con hijos pequeños dentro de los penales, dentro de las cárceles, y cómo afecta la prisión, la relación con sus hijos? Claro, pues mira, aquí hay un debate muy grande en cuanto a los que creen si es egoísta que una mujer decida ser madre cuando se encuentra privada de su libertad. ¿Por qué? Porque al final del día es traer un hijo al mundo cuando se sabe que no se tienen las condiciones para recibirlo. Pero la otra realidad es que privada de la libertad, el nombre lo dice, privada de la libertad. No dice privada la salud, no dice privada la maternidad, no dice privada la vivienda. Que, ¿por qué nosotros negaríamos un derecho que tienen las mujeres? Quien decide ejercerlo, lo puede hacer, quien decida no hacerlo, también se vale, pero desde aquí entra justo un debate si merecen o no ser madres. Pero también por otro lado, casi el 90% son madres, ya sea porque ya tenían hijos o porque los están teniendo. En palabras de alguna de ellas, decía, mira, yo ahorita tengo 30 años, me faltan 20 años. Si yo no soy madre ahorita, ¿cuándo lo voy a hacer? Porque si es hasta que salga, ya voy a tener 50, ya entran temas de salud, entran otros factores y entonces si lo quiero ejercer, tiene que ser ahorita. Eh, Antes no estaba regulado qué edad podían tener los niños para vivir dentro de un centro penitenciario. Actualmente se estableció que antes de los 3 años pueden vivir con ellas. ¿Y esto por qué? Pues porque es la edad en donde el niño tiene su primer desarrollo, pero todavía no es tan consciente de su entorno. Entonces, justo como no es un espacio que aparte esté así, no está adecuado para la mujer, menos para las infancias, pues por salud física y emocional y el libre desarrollo del niño, pues se tienen que salir. Y entonces, cuando salen, pues muchas dejan de verlos para siempre. Entonces, se dan muchas situaciones. La verdad es que hay dos más comunes, pero también son muy diferentes. La primera es que el lazo los una más, como esa ilusión de volver a verte, de escucharte aunque sea un día, de que me cuentes cómo estás, de mamá estás ahí, hijo estás ahí, nos une. Y eso le va a dar una fuerza tanto a los hijos como a la mamá que no se pueden explicar, es un lazo que solo ellos van a entender. Pero por el otro está este resentimiento de mamá, ¿dónde estás? No estuviste en mi cumpleaños, no estuviste en mi graduación, no te puedo presentar a mi novia, no puedo hacer esto. Y que además como sociedad vemos que hijos de madres en prisión también se enfrentan estigmas. No te juntes con él porque ve cómo es tu familia, no le hables, señálalo, debe ser igual que, tiene las mismas tendencias, va a hacer lo mismo. Y entonces, pues también eso aísla al hijo. ¿Cómo lo refleja? Pues contra la mamá, que sería el inicio de donde nace esto, ¿no? Entonces, sí es mucho estas dos situaciones, o nos une o nos separa. Y muchas veces también esta separación, te digo, es por temas de distancia. En realidad, también existe algo que es que predominan las infancias, ¿no?
Aquí el derecho se pone a la infancia sobre la de la madre. Y entonces uno, como niño, tiene el derecho el día que sea y la hora que sea pedir una visita con su mamá. Porque ahí no es la mujer queriendo ver a su hijo, es el hijo queriendo ver a su mamá. La infancia. Pero no todos tienen las condiciones de llevar al niño el día que sea, en el horario que sea, en la situación que sea. Y también muchas mujeres en este sentido de cuidar dicen, por favor, no lo traigas porque no quiero que vean esto, no quiero que conozcan esto. O incluso también hay niños que viven tras la mentira de no saber qué pasó con su mamá. Creen que está estudiando lejos, que está trabajando lejos, que está haciendo otras cosas por no enfrentarlos a esta realidad de tu mamá se encuentra privada de su libertad. Entonces, sí es un tema muy grande, pero también es un tema muy complejo porque ya no solo tocamos a la mujer, tocamos a los hijos y los derechos que tienen ellos y las edades que tienen ellos y el desarrollo que tienen ellos y de ahí sacamos muchas ramas que también pues nos extenderíamos. Es que hay mucho que hablar, por eso no nos vamos a enfocar tanto en la maternidad, pero sí me gustaría como ahondar un poquito en el tema de la familia, más allá de la maternidad. ¿Qué significa la palabra familia para una mujer que vive tras las rejas y qué objetos, recuerdos sostienen esos vínculos desde adentro? Porque, como lo dices, ¿no? O sea, habrá quien tenga la oportunidad de irla a visitar cada semana, habrá quienes cada mes, habrá quienes cada año, o habrá quienes jamás en la vida regresen a visitarla. ¿Cómo viven esto una Claro, mujer? pues mira, yo creo que para ellas la familia va a ser toda aquella persona que no necesariamente sea familia en su, sin su, se me fue, o sea, en su significado real, sino quien no me deje de acompañar. ¿Por qué? Porque a veces es esta misma familia que entenderíamos pareja, que entenderíamos padre, que entenderíamos hermanos, la primera que los abandona. Pero sobre todo esto nace desde las parejas. Em, Normalmente las mujeres son más abandonadas por sus parejas, quienes en su derecho de rehacer su vida dicen, me voy. Y entonces vemos que más del 60% de los hijos de personas privadas de su libertad están siendo cuidados por los abuelos, no por los padres, por los abuelos que son papá y mamá de la mujer privada de su libertad, porque la pareja dijo me voy y toda mi familia también se va, ¿no? Y entonces encuentran en la amiga que me escucha mi familia, en mi otra compañera que me permite ser vulnerable, que me permite platicar, que me permite expresarle mi sentir y que aparte comparte la situación, mi familia. Justo también en mis papás que no me dejan, sobre todo también las mamás de mujeres privadas de su libertad, son las que más se me entienden al pie del cañón, yéndolas a ver qué necesitas, en qué te apoyas, grito por tu justicia. Entonces, en ellos familia puede ser lo que nosotros conoceríamos como familia, pero también aquella persona que me hizo decir no estoy sola, que en ese contexto se valora muchísimo. Tú has estado dentro, tú has convivido con ellas, has vivido muy de cerca sus historias. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que más duele de estar dentro? ¿La condena o el abandono? Yo creo que las mujeres viven una doble condena y justo esta doble condena la llamaría abandono. No creo que vayan tan separadas, pero si bien sí afectan en diferentes situaciones. ¿A qué voy? Muchos, por ejemplo, sostienen la fantasía de me voy a esforzar porque ya voy a salir, porque no estoy sola, porque están mis hijos, porque está mi familia, porque está mi pareja, porque soy inocente, porque él me va a apoyar, porque hay un abogado, mil porqués en el que sostienen esta fe de decir resisto porque hay otra cosa al lado. Cuando me quitan eso por el que estoy resistiendo, entonces ese abandono pasa también a un abandono propio, a una culpabilización, a, pues, no sé, a muchos factores que las llevan incluso a caer en temas de adicciones, aunque no fueran consumidoras,
en temas de depresión, en exponenciar quizá la ansiedad que ya vivían, solamente que adentro pocas veces es tratada. Y entonces creo que este abandono genera, o sea, la condena, por decirlo así, es lo que las mantiene adentro. Pero este abandono genera los problemas que van a cargar todo el tiempo que estén dentro y que va a ser obviamente más complicada el poder pasar este tiempo, el poder contar los días, es más una carga. Entonces sí creo que van de la mano y que son dos sentencias que no se dicen, pero que cargan las mujeres. ¿Qué palabras se repiten entre ellas cuando pues ya la esperanza flaquea, cuando ya pues todas estas condiciones las hacen pues bajonearse? ¿Qué formas de resiliencia nacen en estos contextos? ¿Cómo se sobrevive o cómo sobreviven a la culpa, la separación y el silencio? Pues mira, creo que aquí entra mucho el tema de la espiritualidad. No voy a caer en una religión porque creo que puede ser cualquiera, pero justo nosotros como personas nos aferramos a algo. Siempre tenemos que tener algo, como te decía, por el cual vale la pena que me esté esforzando, porque muchas veces si yo ya no me valoro, pues no voy a hacer yo mi mismo soporte. Y si quiero que sean mis hijos, pero mis hijos no me hablan, pero sí quiero que entra eso superior que entonces me hace pensar que sí hay otra cosa. Esa idea de es que él tiene un plan para ti, es que las cosas pasan por algo, es que esta es una prueba que, esa idea de decir algo que todavía no entiendo y que quizá no veo tampoco tangible, pero que voy a entender y que cuando le entienda todo va a tener sentido, creo que sí hace un pie muy importante en las mujeres. En realidad, por eso es que muchas se convierten justo a una religión porque ya no tienen nada más a qué agarrarse y es o agarrarme a la espiritualidad o dejarme caer. Y entonces mejor me agarro a eso, porque también eso a su vez me lleva un vínculo y hay gente que me entiende, gente que se preocupa por mí, gente que quizá para predicar, pero me viene a ver. Y entonces retomo que ese poder superior, el que sea, me va a mantener los pies sobre la tierra, porque ya la tierra no me está manteniendo. Y vamos a complicar esto todavía un poco más. Y A vamos a ver, empezar con la cuéntame. parte donde nos vamos a encabronar, Uy, quizá un poco más de lo que ya estamos. ¿Qué tan justo es un sistema que las juzga pues, sin haberlas protegido nunca antes? Y en este sentido también, ¿cuántas enfrentan procesos sin asesoría legal adecuada? ¿Qué tan acompañadas están durante sus procesos judiciales? mira, en el 2018 asistí aquí en Ciudad de México a un encuentro de la reinserción social y una de las ponentes preguntaba, ¿cómo hablamos de segundas oportunidades a personas a las que no les brindamos la primera? Y entonces, para mí esa pregunta no tuvo respuesta, pero me hizo todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Cómo es que nosotros estamos hablando de un sistema justo si ni siquiera la sociedad es justa? ¿Qué en este caso aparte es la justicia? Caemos en la misma pregunta. Por ejemplo, si yo privo de la vida a alguien porque le quería robar sus cosas, y si le privo de la vida a alguien por celos, y si privo de la vida a alguien porque le robé comida porque no tenía para comer, ¿merecemos ser juzgados igual? Y la pregunta ni siquiera es si merecemos que nos juzguen, porque al final hice algo y según la ley tengo que ser juzgado. Sí o sí tengo que ser juzgado, pero desde la misma vara. Y entonces, pues la realidad es que esto no existe en las mujeres. Encontramos antecedentes de que ellas, por ejemplo, en temas de defensas propias, existen carpetas de investigación previas donde ellas denunciaron. Y eso como prueba ni siquiera lo consideran. Completamente se descarta, o sea, eso no existe. Yo sé que denunciaste violencia, pero pues no está. No tienes para pagar, no te voy a atender. Vete con un abogado de oficio y cuando tenga el tiempo y si tiene las ganas, que le dé el seguimiento. Ay, se me pasó meter las pruebas. Ay, perdón, pero pues no me paga, ¿no? Pues ahora sí que ni modo que te quejes. Y que lamentablemente también existe pues muchos temas de sobornos, muchos temas de
de tratos y pactos de hombre en donde, oye, pues mejor, ¿qué te parece si la seguimos victimizando y aparte súmale que es violenta y aparte súmale y aparte súmale y aparte súmale? Y entonces creo que el sistema para nada es justo desde todas sus perspectivas. En el momento de la detención, la mayoría reportan haber sufrido violaciones, la mayoría reportan haber sufrido agresiones, la mayoría reportan que firmaron, por ejemplo, su culpabilidad. Te digo, no caigo en si fue culpable o no, pero la firman sin una sentencia porque ¿te acuerdas que tienes hijos? ¿Te acuerdas? Yo ya sé que tú vives en tal calle y aparte ahí vive tu mamá. Yo en este momento puedo traer a tu mamá y también le pongo algo. Y entonces también entra esta desesperación de cuidadoras de decir, no, o sea, yo acepto lo que venga, pero por favor deja fuera a los míos. Y al contrario, lamentablemente, muchos hombres es, si eso me disminuye la sentencia, tráemelos. Si quieres que digan hombres, muchas mujeres incluso están por ser la pareja de, aunque no hayan tenido ninguna relación, pero ya solamente por ser la pareja de tienen que pagar. Y el hombre no dice, oye, no tuvo que ver. Es como, de, pues sí, eres mi mujer, ni modo que no me apoyes tampoco en esto. Vente para acá. Entonces, desde el lado donde lo veas, no es un sistema justo. Y tampoco hay sentencias justas, no hay sentencias con perspectiva de género. Que la perspectiva de género surge cuando entendemos la desigualdad que existe por ser mujer y la tomamos como base para entender las acciones. Y entonces, justamente si yo vengo de acusándolo de que me violentó y no hiciste nada, ¿por qué no consideras que esto fue defensa propia? Claro. ¿Por qué el hecho de que yo me haya ido con mis hijos porque tú vulnerabas y nos golpeabas y nos amenazaste de muerte, sí procedió como abandono de hogar? Pero no como un defensa propia. Porque las mujeres incluso que han denunciado a sus parejas por estar cometiendo un delito, también van dentro, porque ni modo que no supieras. Entonces son muchas situaciones donde incluso quienes quisieron hacer las cosas bien, terminaron inmersas en esto solo porque la perspectiva de género la mandaron a volar. Y justo, ¿qué tan distinta serían sus historias si hubiera una justicia con perspectiva de género? Ay, amigo, mira, desde la existencia de la prisión preventiva, que digo, lo explico no pensando que no la conoce, sino pensando que quien la escucha quizá no lo conoce, es el hecho de decir, en lo que yo entiendo si eres culpable o eres inocente, tengo que medir qué tan peligroso eres. Claro. Si eres una persona que puede ser peligrosa o que puede huir en el proceso, mejor te meto a un centro de reclusión. ¿Para qué? Para tenerte vigilado. Si sales inocente, pues nada más te dejo ir. Si sales culpable, pues ya estás dentro, ¿no? No pasa nada, se supone. Y también se supone que máximo creo que son 4 años los que podrías estar sin sentencia. La realidad es que la mayoría de las mujeres sigue sin sentencia. O sea, más de la mitad de las mujeres que se encuentran privadas de libertad no cuentan con una sentencia, pero sí con más de 10 años de prisión preventiva. Que si esto llegara a decir, ¿sabes que eres inocente? No va a pasar de una, ay, discúlpanos, sal. Nadie les va a regresar su vida, nadie les va a regresar los años que le quitaron, nadie les va a regresar la gente que perdieron, nadie les va a quitar eso. Y aunque que no hay una reparación de daños, tampoco habría cantidad que te regrese todo lo que perdiste. Y yo sí creo a nivel personal que si solamente dejáramos adentro aquellas mujeres que por dolo y que de forma intencional cometieron un delito, la cifra quedaría mínima porque si a todas las demás que juzgamos por perspectiva de género, hay muchísimas que saldrían libres, hay muchísimas que sus sentencias disminuirían, hay muchísimas que regresarían de otra forma. O sea, la verdad es que sí creo que el número de quienes no hubo un factor externo es menor. La mayoría sí están por temas muy específicos que sí o sí tienen que ver con género. Pues fíjate que justo lo que dices de la prisión preventiva y que
hay mujeres que tienen más de 10 años y demás, pues uno diría, no, pues es que con el nuevo poder judicial, pues eso no va a pasar. El tema es que eso va a pasar y peor. Tenemos en este momento a Daniela Toussaint, quien está enfrentando un proceso. Ella fue de las manifestantes de la marcha de la Generación Z y presentó un video donde se muestra claramente toda la violencia que vivió a manos de los policías. Y el juez no aceptó la prueba, argumentando que posiblemente había sido manipulada con inteligencia artificial. Si eso a ustedes les da una esperanza de que tendremos un poder judicial justo, les voy diciendo que vayan abandonando esa idea. Existen muchos casos donde los jueces se consideran no aptos para dar un veredicto. ¿Y esto qué pasa? Que pase a otro juez y se inicie nuevamente el proceso. Y estábamos hablando de personas que tenían cierta preparación. La realidad es que si ellos con años de estudios y estudios en el tema, no hablo como de otras situaciones, porque también pues mucha gente tiene experiencia no necesariamente de estudios, eh, hacía que no conocieran el contexto. La verdad es que personas que todo el tiempo han estado fuera de este sistema, menos lo van a terminar de entender. Tienen peculiaridades que no dimensionan, que incluso uno hasta cuando las escucha dices, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo que eso sí entró y cómo que eso no? ¿Y cómo que causa y cómo que horarios y cómo que presunción? ¿Qué es esto? Entonces, si de por sí el sistema estructurado era deficiente, la verdad es que sí hay que preguntarnos si el hecho de que las personas no hayan estado inmersas en esto va a ser un sistema más justo o no, salvo que se capaciten, que tampoco los veo con muchas ganas de hacerlo. La verdad se vienen cosas complicadas o al menos sentencias y procesos más largos, porque para que te capacites tiene que pasar tiempo, pero ese tiempo se va a ver reflejado en el tiempo que van a tomar en generar sentencias. Sí, ¿no? Y es que, por ejemplo, muchos de ellos, pues, gente sin experiencia, les quisieron dar un cursito ahí rapidito antes de entrar a funciones. Ya muchos renunciaron porque claramente se dieron cuenta que no son capaces de ser jueces. Y el caso de Daniela Toussaint es indignante. O sea, primero mujer. Entonces, en realidad, la perspectiva de género. Los jueces, la corte tienen perspectivas y una de ellas es perspectiva de género. Él tendría que estar juzgando con perspectiva de género y salir con la estupidez de que el video, pues, podía haber sido manipulada por inteligencia artificial. Bueno, somételo a un peritaje, que el perito te diga. ¿Por qué? Porque ahora, no obstante que no tenemos un sistema justo para las mujeres, también tenemos un sistema de justicia arrastrándose al poder, un sistema de justicia que es cómplice del sistema. Y entonces ahí se van a conjuntar dos elementos, ya no solamente uno, ahora van a ser dos, y las mujeres van a pagar aún más las consecuencias del sistema judicial que tenemos. Pero es que Y aparte, perdóname, también a mí se suma que la gente cree que puede hablar solo porque tiene boca. ese es un Y hecho. lamentablemente, en temas políticos, siguiendo esta línea de un sistema punitivo, yo voy a escupir el decir, súbanle los años, pena de muerte, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque entonces la gente que dice cárcel igual a delincuente, igual a gente malo, va conmigo. Y encontramos el caso reciente de Esmeralda, que había sufrido un abuso, era menor de edad y que alguien decidió decir que se le pague una reparación de daños al papá, que pague lo que tenga que pagar porque Esmeralda abortó. Y estamos hablando de una menor de edad que se embarazó por un abuso sexual y que aparte fue un aborto espontáneo porque como ella era niña ni siquiera supo que estaba embarazada y entonces su cuerpo lo rechazó. Y que esta situación no se haya visto, pero lo que sí se vio es, pobre del papá, paguémosle una reparación del daño,
¿De qué me estás hablando? Porque aparte son las cosas que proceden y que uno se preguntaría, o sea, que hasta uno ya no sabe si reírse, sufrir, tener esperanzas, o sea, ya pensar que esto no va a cambiar, porque ahorita y en medios digitales donde todos creen que pueden hablar, también están saliendo unas cosas que dices, está bien tu postura, solo trabájala, fundamentala, porque si no, pues justo también entra este tema mediático de si se soluciona, solucionalo ya, aunque todo el caso no haya sido investigado. Y justo para allá iba mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el mito más cruel que la sociedad repite sobre las mujeres privadas de la libertad? Pues uno, que todas merecen estar ahí. Y al decir merecen, me voy todavía fuera de si lo cometieron o no, sino entender por qué están ahí. Todas merecen sufrir, no merecen ser madres, no merecen derechos, no merecen que haya presupuesto para ellas, todo lo que tenga que ser con que sufran. Por ejemplo, las detuvieron y hubo abuso, se lo merecían. Sí. Eh, las golpean y las vulneran, se lo merecían. Lo que tú quieras, se lo merecían. Eso es lo que más replican sin entender que la reinserción social es un problema de todos. El hecho, y aunque pareciera que es ajeno porque pues no tengo un amigo, un familiar o yo no estoy dentro de esa situación, es un tema de todos. Cada persona que está privada de libertad me afecta directamente a mí. Que las condiciones sean óptimas o no, me afecta a mí. Que haya reincidencia o no, me afecta a mí. Pero como creemos que no nos afecta, entonces solo mándale el castigo. ¿Qué pasa? Que ese castigo se nos va a regresar a nosotros en incidencia, en delincuencia, en desigualdad, o que incluso cada vez más todos podamos sufrir una detención arbitraria, que se haya creado un caso. ¿Por qué? Porque como no nos involucramos, están haciendo lo que quieran y me voy a dar cuenta y me va a preocupar hasta que eso, lo que sea, me afecte a mí. Pero a veces en el sistema penitenciario, si me afecta, no solamente me van a decir, hay un malentendido y una palmadita en el hombro. Va a crecer. Y mientras te digo, como sociedad, no estemos trabajando en la correcta reinserción, en mejoras en el sistema penitenciario, esto va a seguir creciendo y nos va a seguir afectando como sociedad, pero no lo queremos ver. Y vamos a elevar más para encabronarnos todavía más. Porque creo que vale la pena hablar sobre qué derechos se vulneran diariamente dentro de las cárceles de mujeres. ¿Qué derechos son los que más veías tú que violaban de estas mujeres todos los días? Les vulneran todos y si se crean más, también van a entrar. El derecho, te digo, a una salud, el derecho a un libre esparcimiento, el derecho a la maternidad, el derecho al libre desarrollo, el derecho a la educación, el derecho a la privacidad, el derecho, y esto es muy reciente, pero en términos legales, una persona privada de su libertad sí podría votar si cumple con ciertas condiciones, pero pues solamente decidieron que no iba a pasar. Y esto hasta apenas en las elecciones de las pasadas a las pasadas, hubo dos personas, en este caso hombres, que salieron a decir, oye, ¿dónde dice que no puedo votar? Y como que la cárcel dijo, ah, pues sí es cierto, ¿verdad? Pero no creo que quieran. ¿Qué pasa? Este año se impulsó y del total de las personas que podían ejercer el voto, el 87% lo ejercieron, que es un número muy grande. Entonces, son derechos que se les quita, uno por castigo, otros porque dicen, pues ni modo que lo quieran, pero la realidad es que derechos vulnerados hay muchísimos, libre expresión, todos los que vengan tienen una forma de vulnerarse, pero también no tienen una forma de demandar estos derechos, porque entonces también viene una consecuencia al acusarlos. Y pues, ¿qué hacen? Pues mejor se callan y aceptan que solamente las vulneran. Al inicio del episodio mencionabas que muchos delitos de los que, bueno, de las razones por las que estaban las mujeres en privadas de la libertad
que están relacionadas con los hombres, pero no hablamos como tal de los delitos por los que estaban las mujeres privadas de la libertad. ¿Cuáles son como algunos de los delitos por los que comúnmente las mujeres son privadas de la libertad? Pues justamente y muy curiosamente, la cantidad más grande por el que un hombre está privado de su libertad es por homicidio doloso. En el caso de las mujeres, lo más común es por secuestro y por secuestro express. Pero incluso en la participación en temas de secuestro, al ser desde mujeres, su participación es distinta. Pensemos, por ejemplo, en el tema del secuestro express. ¿Qué es esto comúnmente, por ejemplo, las goteras? Donde el fin principal es el robo de tus pertenencias. ¿Qué hago? Aprovecho que soy mujer para, pues, empezar a coquetear contigo, bla, bla, bla. Te drogo en tu bebida, te robo tus pertenencias. Pero pocas veces vemos temas de violencia en esta situación. Sí hablamos de vulnerabilidad, porque obviamente pues la persona está a la deriva, pero yo no ejercí ningún tipo de violencia a ti. Incluso tú viniste conmigo por decisión propia, ¿no? Al contrario, o por ejemplo, en temas de secuestro en general, vemos que las mujeres participan como anzuelo, como en el caso del secuestro express, o como cuidadoras. O sea, yo soy la que lo alimenta, la que ve que está bien, la que lo calma, la que le da, le cuida el espacio, la que platica con él y se involucra. Al contrario de los hombres, que justo vemos que son los que ejercen la violencia, los que ejercen la negociación, los que mutilan, los que hablan con las familias. Recaigo en lo mismo. No quiere decir que no haya mujeres que no hagan estas cosas, pero estadísticamente, incluso en la participación de las mujeres, estamos hablando de cosas que no te lastimen directamente a ti. Lo que lastima, lo aplica el hombre. Desde tu vivencia dentro de la cárcel, digo, ya hemos hablado pues de que no hay, tenemos un sistema con perspectiva de género, que no hay cárceles pues adaptadas a las necesidades de las mujeres, pero ¿qué prácticas institucionales veías tú que perpetuaban justamente la violencia en contra de estas mujeres privadas de la libertad? Pues mira, algo que pasa mucho con la policía, lamentablemente, es que el escudo de policía hace que puedan hacer lo que quieran, ¿no? Y lo vemos en las marchas, en las manifestaciones, en los sobornos, en nuestra vida diaria, el uniforme los respalda, ¿no? Y eso que estamos en un mundo que puede hacerse más mediático, que tenemos más oportunidad de denuncia, de alzar la voz y lo que se supone que tendríamos. Ahora, en ellas, en donde a nivel sociedad a nadie le importan, pues entonces aprovechan para vulnerar de forma estructural todo lo que puedan vulnerar. Justamente te digo, entran temas de abuso físico, abuso sexual, eh, presionarlas a que incluso ellas hagan ciertas situaciones, a que repliquen, a que peleen. ¿Por qué? Pues porque ¿quién me va a decir algo? Nadie. ¿A quién le va a preocupar que lo haga? A nadie. Si, por ejemplo, el día de mañana, se golpea, ah, pero acuérdate que ella está aquí por robo. Ah, no, entonces qué bueno que le pegaron, se lo merecía. Ah, es que a ella la abusaron, pero está aquí por esto. Ah, pues que sepa que así se siente y que entiende y que se lo merece. Les estás propiciando todo el espacio para que lo vulneren. Y tristemente la mayoría aprovechan para hacerlo. Y eso a niveles jerárquicos, en todas las situaciones, custodios, administrativos, psicólogos, todo el personal, o bueno, lamentablemente la mayoría ya no le ven un caso al trabajar con ellas. Y entonces, pues lo que pasa está bien. Y si no pasa, me lavo las manos. Y eso es algo que se ve mucho y que lamentablemente ellas sufren a diario. Y que entonces también, como yo, Karen, que voy a darte un taller, que voy a darte una plática, que te digo, te estamos esperando afuera, te doy fe en las personas, si las personas con las que convives día a día son las primeras que te quitan esta fe. Hace rato, bueno, acabas de hablar justamente
sobre los mitos que hay en la sociedad. Lamentablemente la sociedad, para bien o para mal, muchas veces pues termina siendo cómplice de todo esto. ¿Qué debería indignarnos desde tu perspectiva como sociedad sobre la forma como viven las mujeres privadas de la libertad? Tú que, si tú pudieras cambiar la perspectiva de un grupo de personas, ¿de qué les hablarías para moverles los tornillos y que realmente se indignaran con este tema? Pues mira, la verdad es que ahorita, afortunadamente o desafortunadamente, sí se está poniendo más este tema sobre la mesa. Encontramos podcasts, encontramos programas en donde se les da voz a las personas que se encuentran privadas de su libertad, pero creo que sí buscaría justo que se involucren un poquito más. Creo que muchas veces la sociedad es punitiva por el desconocimiento y por replicar lo que dicen muchos, ¿no? Yo sí, a nivel personal, ¿no? Si me hubiera quedado con la primera vez que alguien me dijo, ¿por qué con ellas? Si puedes ayudar a alguien más, posiblemente se habría dicho, sí es cierto, ¿no? Mejor me voy con otra población, me voy con otro beneficiario, me voy con a donde sea y se me olvidan. Pero si buscamos o damos un pasito diferente a lo que se nos dice, de verdad, solitos se darían cuenta de las cosas. Te digo, yo no quiero que la gente diga, ahí todos son inocentes, ahí todos son culpables, ahí todos son buenos, ahí todos son malos, ellas merecen, ellas no merecen. Eso no es lo que se busca, pero sí entender que ellas no van a dejar de ser personas y que ellas están buscando una reinserción, pero la reinserción social no se puede dar si tú tampoco me ayudas. Yo puedo, por ejemplo, estarme ahogando y levantar la mano, pero si la persona que me está viendo ahogar no me jala, me voy a quedar con el brazo levantado, ¿no? Entonces creo que eso es lo que buscaría que se entienda como sociedad, que nosotros tenemos un rol y que el fungirlo sí nos va a cambiar la perspectiva, pero también a ellas. Ahorita se encuentran en una situación de no saber si vale la pena. Si como sociedad demostramos que vale la pena, entonces se van a inscribir a más actividades y entonces se van a rehabilitar más y entonces van a continuar sus estudios, pero también porque nosotros estamos exigiendo que el mundo afuera se parezca al de adentro. Este fue en un caso con hombres, pero para que entendamos un poquito. Estaba dando unos talleres en el Instituto de Reinserción Social y este es cuando ya salieron. Y un señor me preguntaba cómo podía mandar un mensaje desde su celular y su celular todavía era de teclas. Y me decía, es que cuando entré no existían los celulares. ¿Cómo yo le digo que ya ni siquiera ese celular se usa, ¿no? Que ya es touch y que ya le picas y que ya le puedes hablar y él solito lo hace? Si él, su realidad es encontrar esta cosa que nunca había visto. ¿Cómo es que yo te digo, ah, sí, tu taller de Word está increíble, pero cuando salgas es lo mismo que un niño de primaria ya sabe hacer? Ah, es que tu Excel está bien padre, pero eso nos lo enseñaban en la secundaria, porque ellas desde dentro lo ven como me estoy esforzando, pero está tan desactualizado que cuando salgan no les va a funcionar. Entonces también cómo nosotros buscamos que estas actualizaciones, que estas nuevas tecnologías les lleguen para que también el esfuerzo que ellas están haciendo se vea reflejado una vez que salgan. Te lo decía, nosotros nos volvemos cómplices como sociedad de todo esto. Desde tu perspectiva, ¿qué responsabilidad tenemos como sociedad, como país, justamente en todo este problema? En que no exigimos, en que nos damos la vuelta, en que, pues te digo, recae en que lo merecen. Y entonces de verdad habría cuestionarnos si lo merecen o no. Y quiénes somos nosotros para considerar qué se merece y qué no. Eh, Creo que así como se lucha por diferentes causas y se alza la voz por diferentes causas, nosotros como sociedad tendríamos que estar alzando la voz por mejoras en el sistema penitenciario, por mejores oportunidades, por una correcta reinserción social.
porque un programa de reinserción existe, pero si no se ejerce o se ejerce mal, no me va a funcionar de nada. Y eso, pues te digo, sí es trabajo de nosotros. Si tú estás haciendo las cosas mal y volteas a la derecha y volteas a la izquierda y nadie te dijo nada, pues la vuelvo a hacer mal. Pero si a la derecha está la sociedad y a la izquierda también, tienes que cambiarlo. Pero entonces, cuando nosotros nos vamos a involucrar, porque si tú preguntas de otras problemáticas, la gente sabe qué son. Si tú preguntas qué es privado de la libertad, hay quienes el concepto no lo saben. Si tú preguntas qué es justo la prisión preventiva, no sé. Si tú preguntas qué es la reinserción social, quién sabe. Si tú preguntas cuáles son los ejes, también quién sabe, porque no nos interesa. ¿Cómo yo ejerzo o solicito que se ejerza algo si ni siquiera sé qué es? El primer paso, todos nos tendremos que estar informando y cuando nos informemos nos vamos a dar cuenta porque es un problema de todos y entonces ya empezarlo a exigir. Ya vamos hacia el final de esta entrevista y tú viviste muchas historias, sigues trabajando todavía en ese contexto. De las historias que has visto, ¿qué historia te marcó, te cambió la forma de ver este país? Esa historia que a veces pienso que nosotros vivimos en una burbuja, pero llega esa historia con una aguja y te revienta tu burbuja. Digo, ajá, esa historia que llega con una aguja para reventar tu burbuja. ¿Cuál fue esa historia que reventó tu burbuja? Mira, me voy a dar el atrevimiento de contarte tres. Son cortitas, pero ahí te van. La primera fue con un joven en conflicto con la ley que estaba pues buscando rehabilitación por adicciones. Y él me preguntaba, oye Karen, ¿por qué dicen que todos los drogadictos decidimos ser drogadictos, no? Y yo le decía, ¿qué va tu pregunta? Y él me decía, mira, yo vengo de situación de calle. Cuando yo nací, pues vivíamos en la calle. Y mi mamá me ponía somníferos en mi leche para que yo me durmiera todo el día. Yo nací, desde bebé soy adicto a los somníferos. Y yo no lo decidí. A mí nadie me preguntó. ¿Y por qué me señalan con el mismo dedo que a otros? Si esto nadie me lo preguntó. Y ahí, ¡pum! Burbuja reventada, ¿no? Porque ni siquiera yo tenía una respuesta para eso, ¿no? Porque quizá en algún momento, en alguna vida, hasta yo dije, sí es cierto, todos se tienen que señalar igual, pero cuando yo pensé en eso, nunca pensé en la historia de ese joven. Otro caso, existe una organización que trabaja con infancias que sus papás se encuentran privados de su libertad y que no tienen alguien que los pueda cuidar, pero no pueden pasar a manos del DIF porque sí tienen familia, solo que no están en las condiciones de poderlos cuidar, ¿no? Entonces existen organizaciones con niños así porque pues no pueden darse en adopción y todo lo demás. Y una pequeñita, 4 años yo creo, me decía, oye, ¿por qué mis papás están en la cárcel por estar trabajando? Yo también le decía, ¿por qué me dices eso? Sí, mira, en la escuela mi maestra me dijo que lo que hacen tus papás durante el día y generan dinero y con el dinero pues nosotros comemos, vamos a la escuela y todo lo demás, es trabajo. Mis papás salían y le quitaban sus cosas a la gente y le robaban, pero con eso ganaban dinero y yo comía e iba a la escuela. Entonces eso era un trabajo. ¿Cómo le quito a la niña la idea de que eso era un trabajo si desde las palabras, pues es como ella lo entendió y durante su infancia ella entendió que eso estaba bien y que de eso se podía comer y nunca vio un panorama diferente? Entonces, también el reestructurar y decir eso está mal, tus papás hicieron algo que no se veía, bla, 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 es difícil si desde que ella nació es lo que vio. Esa fue su realidad y ella lo entendió como el trabajo de sus papás. Si yo le digo no estaban trabajando, me va a decir, claro que sí, porque eso me lo dijo mi maestra, ¿no? Entonces también fue el momento donde, ¡pum!, se reventó, porque entendí que hay gente que está tan inmersa en situaciones de este tipo que decirles que hay otra realidad hasta les parece increíble.
Porque aparte sí ha habido otras realidades, pero ellos ni siquiera pueden acceder a ellas. Tenemos familiares de personas dentro del narcotráfico que han querido dedicarse a otra cosa, pero que no pueden porque ya todo su contexto es ahí y es la única opción que tuvieron. Y por último, también fue de una joven en contextos bueno, en conflicto con la ley. Ella también tenía temas de adicciones y yo con ella le brindé varios talleres de emprendimiento, pues para que pudiera crear un negocio y así. Yo la veía y ella escribía y me preguntaba, anotaba, participaba, estaba muy entendida en el taller, ¿no? Y cuando acabamos y nos despedimos y les dijimos que pues ya era el último día que íbamos a estar por ahí, se acercó y me dijo, ¿cuándo regresa? Dije, pues mira, por el momento no sé, porque vamos a dar estos talleres en otro lado, pero cuando tengamos otro tema o si quieres reforzarlo, pues podemos ver si podemos regresar. Y me decía, sí, por favor, o inviten a gente. Y yo, ¿cómo que te gustaría? Y me decía, mira, nosotras tenemos muchas ganas de aprender. Todas queremos aprender muchas cosas, pero nadie viene a enseñarnos nada. Y entonces ahí entendí que justo muchas tienen la disposición de salir, pero regresamos a lo mismo. Si no tienen las oportunidades, si no se les acerca estos recursos, las ganas no les van a traer una varita mágica que tiene todo el conocimiento que quieres. Ese conocimiento tiene que entrar y nosotros tenemos que buscar que entre. Entonces, pues sí es dejar de verlas como alguien que no quiere salir, sino como alguien que quiera. Y que la realidad sí, hay quienes no quieran. Pero ¿por qué estamos sacrificando a esa una que sí por aquellas que no? Si existe una con la intención, las ganas y el interés de salir y de cambiar y de mejorar, ¿por qué se lo estamos quitando a nombre de todos nuestros prejuicios? Sí, y regresamos al tema del contexto. Creo que antes de juzgar el delito o a la persona deberíamos tener los contextos. Me estaba acordando, de hecho ya lo mencioné en otro episodio donde hablamos sobre las drogas. Mi conversación con nuestro amigo en común, Álvaro, eh, que yo le preguntaba o le comentaba que muchas personas tienen como la idea de que, pues, ¿por qué las personas en situación de calle, por lo común, no todas, pero la inmensa mayoría, están drogándose, están drogadas? Y él me ponía la historia muy fuerte de una de las chicas que le contaba que ella tenía que drogarse para poder aguantar todas las noches las violaciones de las que era víctima a manos de los policías principalmente. Cuando me dijo eso, Álvaro, te juro que, pues la analogía que te dice, ¿no? De las burbujas, porque justo por estas mismas ideas estúpidas que tenemos como sociedad, nunca le damos la vuelta a las historias, nunca vemos el contexto completo y nos quedamos con nuestros prejuicios. Sí, sumando en el caso de esta chica que te comento, que también estaba en temas de adicciones, ella lo hacía porque así no le daba hambre y su comida se lo podía dar a su hermano. Entonces, justo son realidades que no se ven porque uno no tiene impresas en la frente y que solo podemos conocer cuando las preguntamos, pero para preguntar hay que acercarnos. Por eso la importancia de que se hable, se visibilice, que se entienda, porque quizá hay personas a las que ya no pudimos salvar, de las que ya no pudimos hacer nada, pero hay muchas que están en situaciones parecidas por las que todavía podemos hacer algo o incluso por nosotros, como te decía, nadie está exento de terminar en un espacio así. Y toco madera para que nunca sea el caso, pero es una realidad. Y entonces, ¿cómo es que trabajamos para que quienes estén en las mejores condiciones? Porque así yo creo, y de una forma muy fantasiosa, va a haber un punto donde ya ni siquiera la privación de la libertad sea necesaria, porque no hubo residencia y eso se reflejó en bajos índices, y eso se reflejó en que familias que todo el tiempo vivan de delincuencia se dieran cuenta que pueden hacer otra cosa. O sea, se va a ir reflejando de otras formas, pero es que ni siquiera hemos empezado. O sea, no podemos hablar de hacia dónde vamos porque primero tenemos que empezar y como sociedad no hemos empezado. ¿Qué enseñanzas te han dejado estas mujeres
sobre resistencia, dignidad y humanidad? Ay, Amix, muchas, pero yo creo que la mayor es valorar. Eh, la mayoría de ellas ha aprendido a valorar a partir de la pérdida. Y afortunadamente nosotros muchas veces estas pérdidas no las tenemos. Yo ya dejé de disfrutar escuchar música y lo hago en automático. A ellas ponles un disco y les alegras el día. Muchas veces uno le dice a su familiar, ay, adiós, y no regresa a darle un abrazo porque, pues, ay, me quita 3 segundos. Ellas valoran o desearían ese abrazo. Muchas veces uno cuando sale respira y dice X. Ellas el salir y tomar aire fresco, el jugar, el platicar, el cantar, lo valoran. Y, y entonces creo que uno sale entendiendo que también no podemos perder de vista todas las cosas que tenemos, todas las libertades que tenemos, la capacidad que tenemos de desplazarnos, de ir a donde queramos, que a veces nos olvida y no las agradecemos. Entonces creo que en ellas veo eso, veo ese esmero, veo ese amor hacia la familia, amor hacia los hijos, amor hacia ellas, que a veces uno pierde de vista porque lo ve diario. Entonces, platicar con ellas te hace querer abrazar a todos, te hace querer sonreírle a todos, te hace querer preguntarle a todos cómo están, porque nadie lo hace por ellas y cuando alguien lo hace, lo ven como lo máximo, porque hay situaciones que para nosotros son tan diarias que ya no nos importan y para ellas es lo mejor que les puede pasar. Entonces, al regresar a disfrutar y agradecer las pequeñas cosas, creo que es algo que había olvidado y que les agradezco mucho que me hayan regresado. Si pudieras cambiar una sola cosa del sistema penitenciario hoy mismo, ¿cuál sería? Yo buscaría volver a humanizar a todas las personas que por el momento tienen el primer contacto en el sistema penitenciario. Entiendo que desde un mecanismo de defensa y de autocuidado, muchas de ellas ya no se involucran para no llevarse eso a la casa, ¿no? Para esa situación no tenerla todo el tiempo, pero creo que el no involucrarse no es sinónimo a dejar de ver que son personas. El hecho, por ejemplo, pensemos en un psicólogo, el hecho de que yo te escuche no significa que tu problema me lo llevo. Se acaba la sesión y pues se acaba también el tema, ¿no? Porque eso que estás viendo no es mío. Regresar a que entiendan eso haría que entonces los juicios pues se busquen de una forma más correcta, que los custodios entiendan que son los elementos de custodia. O sea, que el último recurso que tendrían que hacer es ejercer violencia, ejercer violaciones a derechos, ejercer muchas cosas, sino solamente custodiar, ver que todo esté bien, porque a veces el olvidar que son humanas, el olvidar que son mujeres, hace que se vulneren, hace que no haya un interés, hace que no haya mejoras y que entonces todo eso se vaya escalando hacia ellas para mal, pero también hacia nosotros como sociedad para mal. Entonces, si pudiera tener esa varita mágica, regresaría a ese día en donde muchos entraron y dijeron quiero hacer las cosas diferentes y en el camino se les olvidó. Regresaría a que sintieran por qué querían hacer las cosas diferentes y se acordaran que sí las pueden hacer. Karen, un último mensaje. Uy, pues regreso a lo mismo. Las personas privadas de su libertad son personas, las mujeres privadas de su libertad son mujeres que merecen ser escuchadas. Hay una frase que no sé si la creé yo, la escuché y me la quedé, pero dice, no podemos avanzar sin las mujeres privadas de su libertad. Entonces, cuando hablamos de llegamos todas, cuando hablamos de somos todas, cuando hablamos de ni una más, en esas consignas que tanto nosotros como mujeres, el movimiento feminista o como sociedad replicamos, también están ellas. No las podemos olvidar porque entonces nosotras seríamos los primeros en estar vulnerándolas. Según tengo entendido, tú estás trabajando con mujeres indígenas privadas de la libertad.
en una biblioteca. Sí, pues mira, estamos creando espacios de esparcimiento en medida de lo que se pueda. Justo, pues te digo, muchas de ellas tienen la intención, no tienen la oportunidad. Entonces, buscarles espacios donde puedan leer, donde puedan conocer. Imagínate que tú fuiste detenido en tu comunidad y de ahí pasaste a un centro, hay mucho que no conociste. Entonces, el que mediante la lectura, mediante los libros, mediante actividades, puedan conocer también, puedan saber más, necesitamos mujeres que pregunten. Y para que pregunten es porque ya están conociendo. Entonces, abrir espacios para que puedan conocer, la información les va a dar muchísimo y esperamos pues seguir aportando en eso y seguir fomentando en habilidades blandas. Algo que a mí me gusta mucho es resignificar sus historias. A mí no me importa si eres o no eres, si fuiste o no fuiste, estás ahí. Y estás ahí ya es parte de tu historia. ¿Cómo te dejas de ver como víctima y como víctima o como victimario y te ves como alguien que va hacia otro lado, ¿no? Entonces, las herramientas que sean, que muchas veces es desde la información, pero también desde la explicación de esta información, va a generar que se resignifiquen y eso es un avance enorme y que lo he visto en ellas y que yo creo que eso es lo que me mantiene aquí cuando ya no están buscando culpables, cuando ya no están enojadas, que sí, lo hacen porque tienen que seguir como, pues buscando pues, justicia y bla, bla, pero El ya no es lo proceso. que las mantiene, sino ya lo que las mantiene son ellas mismas. Y eso, puta, hace que todo valga la pena. Tus redes sociales. Me encuentran en Instagram como Caransis, Karansis, en TikTok igual. Por ahí buscaré ser más constante, pero frecuentemente subo videos donde explico temas de reinserción y temas penitenciarios en un lenguaje muy sencillo y explicando por qué es importante para todos. Y pues en Facebook también me encuentran como Karen Andrade. Tengo un pequeño emprendimiento llamado Ro Creativo, ROK, bueno, Ro creativo, solamente que en vez de C es K, y mucho de lo que yo consigo con mis ventas lo utilizo para seguir llevando talleres gratuitos a mujeres, ya sea egresadas del sistema penitenciario, privadas de la libertad o en conflicto con la ley. Yo te admiro mucho y digamos que hablamos muy rapidito de muchos temas porque nos llevaríamos horas hablando ya como a detalle Claro. de este tema, porque este tema pues tiene muchas variables, tiene muchos puntos, muchos temas de quiebre y nos llevaríamos la noche entera hablando de esto. Y Creo que más. abordamos los temas como más relevantes, quizás así como embarraditos, pero lo importante con este episodio es generarles la curiosidad y que se metan a investigar, se metan a leer, le escriban a Karen de, oye, me interesó este tema, ¿qué puedo leer? ¿A dónde puedo ir? ¿Qué recursos me recomiendas? Sigan a Karen, Karen publica mucho material al respecto si les interesa más este tema, porque justo como decía Karen, no, necesitamos una sociedad consciente, una sociedad informada, no una sociedad que siga replicando las mismas idioteces que han estado replicando los últimos 50, 100 años. No, necesitamos una sociedad informada, una sociedad comprometida con hacer el cambio y qué mejor que la Jornada de la Mujer para que les genere esa cosquillita sobre los temas y digan, oye, yo no sabía esto, voy a investigarlo, voy a ir a este libro, voy a ir a esta página. Bueno, hasta en ChatGPT si gustan, métanse a inteligencia artificial, pero que les genere esa curiosidad por ver más allá y que no sigan siendo parte de esta sociedad que se la pasa pues estigmatizando, señalando, juzgando. No, ya no más. No necesitamos más esa sociedad. Somos una sociedad que construya hacia el bien, hacia adelante, porque es hacia donde nosotros queremos llegar. Amiga, de verdad, admiro mucho tu labor, admiro mucho tu trabajo. Agradezco que me hayas hecho un espacio para poder tener en este podcast. Era un episodio que yo lo tenía contigo pendiente hace mucho tiempo, por fin lo logramos y ha sido un episodio muy bonito. A mí me mueve mucho este tema, mucho, 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 porque te lo digo, o sea, desde hace muchos años yo consciente con esta serie Capadocia y luego pues todo en lo que me estoy involucrando últimamente y demás, pues sí como que es un tema que para mí es bien importante, porque justo lo decías en un punto, ¿no? La sociedad es como muy ajena
somos muy ajenos a estos temas y no podemos seguir siendo ajenos. Tenemos que entender los contextos y ver en dónde comienza nuestra responsabilidad como sociedad y empezar desde ahí a trabajar, pues desde nuestro metro cuadrado. O sea, quizá no van a cambiar toda la sociedad, pero con que comiencen con su metro cuadrado ya es un gran, gran avance. Amiga, de verdad, muchísimas gracias. Esto es Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente viene mi amigo Benito Vergara para platicar sobre perspectiva de género en los derechos humanos y en la justicia. No te lo puedes perder. No olvides compartir y darle like a este episodio para que el mensaje llegue a más personas.